Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos un gran avance en células solares, pero un avance que, digamos, multiplica en rendimiento a lo que tenemos hasta ahora. Interesante. Vamos a verlo. Pínchamelo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues sí, tenemos una nueva tecnología de células solares bastante disruptivas, bastante superiores a lo que tenemos ahora, pero superiores no solamente en cuanto al rendimiento, que sea muy superior, sino también en cuanto a lo disruptivo de la tecnología, que es muy distinto. Lo que tenemos ahora mismo es el silicio, monocristalino, policristalino, pero silicio a fin de cuentas, y que el techo máximo de rendimiento de este silicio anda en torno al 29% de potencial máximo. O sea, por más que nos esforcemos en retorcerlo o estirarlo, no va a pasar ahí de ese 29%. Por lo tanto, se opta por algo más. Y dentro de ese algo más, pues está la célula de tándem, que si te digo de perovskita seguro que te suena más. Y es que la perovskita, claro, le llaman tándem porque por un lado es la célula de silicio que hace un sándwich, esa perovskita con ese silicio, y lo que hacen ambos elementos es ampliar el ancho de banda a la hora de recibir ese espectro electromagnético. Así que de esta forma ya podemos ir a un máximo de un 35%, que sería el máximo del potencial de rendimiento de la célula de perovskita. Bueno, pues la célula de hoy, ¿qué tal si te digo que anda en un potencial de máximo rendimiento del 47%? Pues que le mete una pasada por la derecha al silicio, a la perovskita y al sándwich de ambas cosas. Vale, un 47% de potencial, que no quiere decir que sea lo que han conseguido hasta ahora, pero, sin embargo, ya la han montado en el primer satélite que veremos en la primavera boreal, nos están diciendo. Bueno, pues eso, el satélite de la primavera boreal llevará este tipo de célula que el laboratorio ha dado un 16,7%. Eso no es nada, eso es una birria ya, pero ya digo, es lo primero que se ha hecho. Y a partir de ahí, el laboratorio, igual que se dice, igual que se sabe que la célula de silicio tiene un potencial máximo de un 29,1% estimado, pues también saben ahora que este tipo de tecnología puede llegar hasta el 47% de potencial máximo. ¿En qué consiste esta tecnología? Es una nueva célula que consiste en unas minúsculas antenas de nanocables. Esto nos va sonando de algo, ¿verdad? Minúsculas antenas formadas de nanocables. Bueno, pues dichos nanocables no serán tan sencillos como un cablecito de cobre, sino que serán de estos materiales raros que ya encarecen el tema. Por un lado tenemos el indio, el arsénico, el galio, el fósforo. Habíamos dicho 3 materiales, nos hemos ido a 4. Yo entiendo que el fósforo, pues eso. Aquí lo están metiendo como que va con los 3, pero que, en fin, serían esos 3 elementos básicamente los elementos raros: indio, arsénico, galio. Y claro, esto pues resulta caro. Entonces nos dicen que si estamos pensando en células para montar en el tejado, pues que no, la cosa no va por ahí. La cosa va para montar a nivel espacial, para mandarlas al espacio, ponerlas en satélites, como hemos dicho ya hay uno que aparecerá en esa primavera boreal. Pero no solo eso, sino que también se está pensando para este tipo de estaciones orbitales que serán huertos solares espaciales, de forma que recogerán 24/7 toda esa energía solar y mediante un rayo de microondas lo enviarán a la Tierra. Un precioso proyecto donde ya andan detrás, pues a estas alturas yo creo que todo el mundo, que si Japón, China, India, Estados Unidos, Europa, todo el mundo anda detrás de este proyecto. Al final todavía nadie ha dado el primer paso práctico, pero son muchos, o por no decir todas las primeras potencias, las que andan detrás de este tipo de tecnología. Tecnología de la recolección de energía solar espacial, con envío inalámbrico a la Tierra. Bueno, pues llegados a este punto tenemos entonces estas nuevas células formadas de esas pequeñas varillas nanométricas. Digamos que en el artículo le llaman de todas las formas posibles a esto, de todas menos de una, que serían nanoantenas.
porque si te das cuenta, esta misma cosa de la que estamos hablando, nanovarillas, antenas de nanocables, pues todo esto nos lleva a lo mismo, nos lleva a que son nanoantenas. Y ocurre una cosa, y es que con las nanoantenas, que hablamos aquí hace más de 5 años, nos habíamos quedado en que era muy interesante, pero es que era muy interesante por una cuestión, porque lo que se iba a utilizar era como generador termoeléctrico, o sea, para capturar energía térmica, pues de lugares donde hay un excedente que se está tirando, por ejemplo, en el escape de un coche, que sí, que cuando sean todos eléctricos, pero déjate que ahora mismo son térmicos. Entonces, térmico, pues quiere decir eso, térmico. Si toda esa térmica la aprovecháramos con esas nanoantenas, que según nos estaban diciendo tenía un rendimiento en torno al 90%, que cuando hablamos de rendimientos, un 90% es elevadísimo. Serían un dispositivo poco menos que milagroso. O sea, montar algo en todas esas fuentes de calor, tú imagínate, alrededor de la cocina, en el tubo de escape del coche, en todo aquello que hay un excedente de calor, pues en vez de tirarlo, lo captamos y al 90% esa energía que tenemos. Bueno, pues han pasado más de 5 años desde que hablamos de esas nanoantenas. Ha pasado por aquí incluso José Luis Tejero, que como sabéis, José Luis, pues cuando hablamos de estos asuntos es un profesional, y cuando estuvo por aquí, pues le hice la pregunta ¿por qué sobre nanoantenas? Me habéis preguntado por ellas muchas veces, tú mismo me has preguntado por esas nanoantenas, ¿eh? Así que cuando tuvimos aquí a José Luis se lo preguntamos, oye, ¿sabes algo sobre las nanoantenas? ¿Y sabes qué nos dijo? ¡No! Eso nos dijo. Así que ha pasado mucho tiempo y nadie sabe nada de estas nanoantenas, que serían maravillosas o milagrosas, o llámale como quieras. Porque hasta ahora es que no hay dispositivos que recojan calor para convertir en electricidad. Los hay, pero una conversión ridícula, en torno al 10% de las Peltier o alguna cosa de estas. Por ahí debe andar, por el 10%. Y de un 10 a un 90, pues no te digo nada la diferencia. Entonces, nos están diciendo que estas antenas serán maravillosas para recoger un mayor espectro de esa energía solar, porque serán 3 tipos de materiales para distintas antenas de distintas longitudes de onda que comprenderá ese espectro radioeléctrico. Pero resulta que nosotros, para recoger del infrarrojo, de lo que es una fuente térmica, no necesitamos tantas longitudes de onda, nos vale la del infrarrojo. Luego entonces ya estaban trabajando en esa línea. Así que, llegados a este punto, me surgen varias dudas, y una de ellas es ¿por qué en este artículo nadie le llama nanoantenas a esto? Fíjate, por un lado todo el mundo está interesado en saber qué fue de las nanoantenas. Todos los que seguís este tipo de canal estáis interesados en las nanoantenas, y resulta que no se sabe nada de ellas, y cuando sale una tecnología que supera a lo que teníamos, porque es lo mismo, pero además de recoger el infrarrojo, recolecta también otros segmentos del espectro. Vale, pues de tal forma que lo han superado. O sea, ya tendríamos desarrolladas esas nanoantenas, y resulta que no, ni valen para el tejado, solamente van a ser para satélites o incluso para esos huertos solares espaciales. O sea, que nos olvidemos del uso cotidiano. Pero ¿qué pasa solamente para la captación de ese infrarrojo? Ahí es donde nos habíamos quedado, y nadie sabe nada de las nanoantenas, y sin embargo aparecen unas perfeccionadas. Yo te digo una cosa, que es que para hacer esas nanoantenas, para recoger el infrarrojo, lo que es de fuente térmica, y convertir a electricidad, no hace falta ir a ese galio, arsénico, antimonio, bismuto, esos materiales raros. O sea, no creo que haga falta todo eso. Eso está pensado para el espacio, para soportar la radiación cósmica, pero aquí en la Tierra no hace falta todo eso. Un poquito de cobre así, ya sé que está escaso, pero digamos cobre en impresión sobre una plaquita, en fin. Te estoy hablando, sin ir más lejos, de estos sistemas que son, por ejemplo, las alarmas antihurto. ¿Te has fijado las etiquetas que hay en los supermercados, estos grandes, donde le ponen una simple pegatina al producto? Y cuando pasas por el arco, pues hay una portadora radioeléctrica que lo que hace es alimentar el circuito, o sea que no lleva ni pila ni nada, y transmitir información al arco. Bueno, pues esto mismo, una etiqueta, pues eso lo lleva ahí impreso, un circuitito que hace de antena, que es la que va a resonar con la portadora, y
Sencillamente eso. Es tan sencillo como hacerlo por impresión y, en fin, yo qué sé, con un cobre o con cualquier tipo de conductor, en fin, cualquiera que se te ocurra a ti mismo, que seguro que ya estás diciendo de esto, de aquello y de lo demás allá. Luego me lo pones en comentarios. Bueno, pues eso, si es tan sencillo, si ya todas las supermercados grandes tienen estas pegatinas con estos circuititos que son antenas, pues una vez que estás imprimiendo, se pueden hacer nanoantenas igualmente. No sería tan caro. Una vez que ya se tiene comercializado, sería un sistema muy barato y sería un auténtico generador termoeléctrico para recoger ese calor residual que pueda haber en cualquier lugar. Tú imagínate en todos los lugares donde estamos tirando el calor residual. La verdad es que, en fin, no sé. A veces parece que las cosas como que no quisieran hacerse. O me lo parece a mí solamente. Bueno, pues decirte que si quieres unirte a ese grupo de mensajería que tenemos, solo tienes que pinchar en la página principal, a ese enlace directo. Te invito, como siempre, a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. No tienes nada mejor que hacer. O sí, al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.